Este año, de hecho el año anterior, 2023, y el año en curso, 2024, toda la región de América del Sur y un poco más específicamente la gran cuenca amazónica está experimentando unos déficits hídricos bastante marcados. Son 2 años que ya casi son consecutivos de déficits de cantidad de agua y por ende cantidad de agua en los ríos. Que tiene que ver, primero, por hay varios aspectos en esto. El primero es una variabilidad climática natural. Entonces, ¿qué está pasando? Es que esa variabilidad, que cuando estamos en época de lluvias o en época seca, esas estaciones están presentando eventos extremos cada vez más intensos. Es decir, cuando está lloviendo, podría haber la tendencia a que exista acumulación de gran cantidad de lluvia en cortos periodos de tiempo. Así también en la otra estación, cuando estamos en meses secos, esa variabilidad climática que es de meses secos puede estar exacerbada también y sean meses cada vez más secos. Entonces, hay una variabilidad climática natural, pero que se exacerba por los efectos del cambio climático. El cambio climático hace que se potencie esos extremos, tanto de exceso en lluvia, sobre todo en cortos periodos de tiempo, como en disminuciones de la cantidad de lluvia en los meses secos. Entonces, es una mezcla entre la variabilidad climática natural de las regiones, pero que es exacerbada por los efectos del cambio climático. En la región, respecto del agua, estamos viendo una profundización de una crisis que ya existía por temas estructurales, por temas socioeconómicos. Ahora el cambio climático está profundizando esas desigualdades del acceso, del tratamiento, y está incluso provocando algunas situaciones agudas de ciudades enteras que se quedan sin agua, de campos con sequías muy extensas en el tiempo y muy profundas también en cuanto a la magnitud. El hecho de ser más habitantes pone presión sobre el campo, pues demandamos de una mayor cantidad de alimentos. Y para lograr producir estos alimentos a través de la agricultura, a través de la ganadería, es necesario contar con el agua, ¿no? Y eso es lo que a nivel de Latinoamérica probablemente estamos observando hoy en día. Este crecimiento demográfico, sumado a la mayor demanda de energía y la mayor demanda de alimentos, pone una presión e incrementa la demanda de agua para satisfacer todas nuestras necesidades. Existe un modelo de ciudad que desafortunadamente no se compensan como debe tratarse el agua. ¿En qué sentido? Resulta que se están haciendo ese modelo de ciudad es un modelo de conurbación, que significa que es una planificación desordenada, no es una planificación ordenada, sino es totalmente desborda las capacidades que tiene el agua para abastecer precisamente a poblaciones, y eso hace que precisamente exista ese estrés hídrico y no compense realmente la capacidad que tienen estas grandes urbes, especialmente México o Ciudad de Chile, en donde son de los dos grandes países que tienen unos problemas de desabastecimiento de agua más graves en este momento. Lo que ha ocurrido es que sobre esos problemas crónicos se ha insertado la dinámica del cambio climático. Entonces, por lo tanto, hay eventos climáticos extremos que en el caso que nos compete para el agua radican en sequías o déficit hídricos que no son previstos de manera apropiada, y eso hace que algunas metrópolis o grandes ciudades enfrenten serios problemas de acceso al agua. En la región de América del Sur, lo que hemos experimentado, por ejemplo, estos últimos meses, es una disrupción en la cantidad de agua que está ingresando desde la cuenca amazónica hacia nuestro país, pero también una temporada seca, unos meses secos que se han extendido más de la cuenta. Es decir, si es que esperábamos que más o menos los meses secos sean, por ejemplo, julio, agosto, septiembre, más o menos 3 y un poco más de meses con la tradicional época seca. En los últimos años de esa época seca no solo está siendo un poco más seca, sino también se está extendiendo en el tiempo. Entonces, esos cambios también están provocando estas crisis por el agua ya en la región de América del Sur, y lo hemos estado viviendo este año. Por ejemplo, han habido incendios forestales bastante importantes en Bolivia, en la misma cuenca amazónica, en Perú, en nuestro país. Ha habido incendios bastante importantes el mes de septiembre, por ejemplo. Es el caso también de Colombia, en Paraguay y demás. Esa zona del centro norte de América del Sur ha experimentado estos meses secos más extendidos y más secos.
Entonces, sí, estamos experimentando estos efectos de la variabilidad climática natural que está siendo exacerbada por los efectos del cambio climático, tanto en cantidades de lluvia en este caso y en temperaturas, como también en la cantidad de agua que está en los ríos. La falta de agua se genera en el contexto del cambio climático de una manera más agresiva que como se venía generando antes, entonces tenemos más profundas las sequías y más alargadas en el tiempo, o sea, más tiempo las sequías. Eso lo vivimos a nivel regional. Tenemos ejemplos de países como Uruguay que estuvieron en déficit hídrico y en emergencia hídrica. También lo vemos con los incendios que avanzaron a nivel regional también. Eso es por déficit hídrico durante un tiempo muy prolongado, lo que propicia encima los incendios de los bosques nativos o los incendios de bosques implantados. Y en forma directa la falta de agua en ciudades, la emergencia hídrica. Y por otro lado, lo que pasa con el cambio climático es cuando tenemos exceso hídrico. Las lluvias y las tormentas son mucho más fuertes, entonces tenemos mayor riesgo asociado, sobre todo a poblaciones vulnerables, que son las que más se ven afectadas en el contexto de cambio climático. El cambio climático puede influir en que la distribución de agua se exacerbe. Si es que existe, por ejemplo, una zona en donde llovía o existía una cierta cantidad de agua que tradicionalmente con esa cantidad de agua se planificaban las actividades, mientras avanzamos en el tiempo estamos creando un planeta más caliente y ese planeta más caliente va a hacer que esa agua que existía ahí tradicionalmente, esa agua se evapore, por ejemplo, se evapore de una forma más fuerte, porque estamos en un planeta más caliente, con más energía. Entonces hacemos que esa agua se evapore más y que no necesariamente esa agua regrese a ese mismo lugar, sino que esa agua viaje a precipitar o a llover en otros lugares. Entonces, sí, el cambio climático, esa energía que le damos de extra a la atmósfera, puede hacer que las cantidades de agua que tradicionalmente existían en ciertos lugares empiecen a cambiar, que haya menos agua, por ejemplo. La aparición del incremento de cambio climático, especialmente en el tema de sequías, está afectando precisamente las fuentes de agua hídrica y el consumo, no sea un agua potable lo que esté saliendo allí. Y eso va a permitir o va a hacer que lo que se está generando ahora, ¿no? Insistimos muchísimo en el tema de la gestión por la aparición o el incremento de enfermedades. Eso va a ser una de las cosas más graves que va a suceder en el tema de la salud pública. El cambio climático en el fondo lo que hace es que por una parte hay un calentamiento de la temperatura, zonas donde antes nevaba, llueve, hay menos acumulación de nieve como indicaba. Por otra parte cambia un poco el régimen de precipitaciones, en algunas partes llueve más, en otras partes llueve menos, ¿ya? Y en las partes que empieza a llover menos uno podría pensar, bueno, hay que buscar la forma de que esa agua no se pierda. En otras partes, digamos, simplemente no existe la capacidad, en el fondo, si empieza a llover menos, de poder, digamos, retener esa agua. Y por lo tanto, también hay un tema de redistribución. ¿Cómo hacemos, cierto, en el futuro, de esas partes donde cae más agua, poderla llevar hacia donde cae menos? Está ocurriendo eso, en el fondo, hoy en día, y tiene que ver con el cambio climático que cambia los patrones, en el fondo, de los sistemas en general, de la circulación de la atmósfera, que es la circulación de la atmósfera en el fondo que lleva agua a alguna parte y no lleva a otras partes. Eso lleva a advertir que varias ciudades pueden entrar en serios problemas de la disposición de agua. Del mismo modo, no existe una corriente fuerte de construcción o de inversión en infraestructura para mejorar las redes de distribución en las ciudades. Asimismo, persisten los impactos y fuertes presiones de emprendimientos extractivos que consumen mucha agua. Desde el caso de la minería o los monocultivos, ahora se suman las centrales de procesamiento de datos de las grandes corporaciones de la tecnología o las plantas de celulosa. Por lo tanto, el consumo para usos no humanos compite cada vez más con el de los humanos. En los modelos de cambio climático, lo que nosotros podemos ver que la parte amazónica sí va a hacerse más seca. Entonces, lo que estamos viviendo más o menos ahora debería como ir intensificándose.
Los modelos dicen que esta sequía que estamos viviendo ahora, que es como una cosa súper inusual en los últimos 120 años, nosotros vamos a ir viendo más y más. Cada, digamos, un evento extremo, no tan extremo como ahora, se repetía cada 20 años. Ahora está viendo en los últimos 20 años que ya no se repite cada 20 años, se repite cada 5 años. Entonces, estos eventos van a ser más seguidos. Y los extremos eventos como esta sequía, también hay una predicción que puede ser, vamos a vivir cada 10 años más o menos. Entonces está intensificándose la probabilidad de esos eventos extremos. La falta de agua a las ciudades genera, por un lado, poder sensibilizarse respecto de la importancia del agua en la vida en la cual desarrollamos todas nuestras actividades. Lo cual quizás no en Buenos Aires, pero sí en otras ciudades de importancia regional, llegamos al punto de, por ejemplo, no poder regar las plantas, lavar un auto, etcétera, con agua a cuestiones que estamos acostumbrados. El ejemplo de Uruguay es clarísimo, con un río inmenso enfrente de agua, tener escasez hídrica. Esa sensibilización nos genera conciencia, y creo que en algún punto la conciencia es gran parte de lo que tiene que generar el agua, porque tenemos que ser conscientes de lo que significa el agua en nuestro día a día y como sociedades. Eso por un lado. Y por otro lado, el valor. Al ser conscientes podemos empezar a visualizar el valor que tiene el agua. El contexto climático hoy en día en las sociedades nos va a llevar a poder concientizarnos y valorar el recurso hídrico, el agua. Darle el valor que realmente tiene en nuestro día a día y en la región, porque es una región que además tiene muchísimos valores ambientales y dependen del agua. Esta región con déficit hídrico no es la misma región que con un balance hídrico positivo en términos de productividad, de energía y de proyección, por ejemplo, de todo lo que es la biodiversidad y la flora y la fauna nativa en la región nuestra. Las ciudades usan el agua para consumo humano tradicional de los habitantes de las ciudades, para sus actividades económicas relacionadas al agua y también su misma vegetación. Es decir, por ejemplo, si es que hay un mes en el que hay muy poca lluvia, significa que hay muy poca lluvia y los habitantes sienten más calor, van a usar más agua en sus hogares, van a regar sus plantas más seguido y entonces están demandando más cantidad de agua de las fuentes de agua. Y como las fuentes de agua no se están recargando porque es una época seca y esa época seca puede ser aún más seca, porque se está siendo disrumpida por los efectos del cambio climático, puede crear estos patrones cambiantes de consumo también de agua. Entonces es importante notar que los consumos de agua de las personas también tienen que ver con las condiciones climáticas. Si es que hace más calor, pueden haber más consumos de agua. Si es que hace menos calor, se reducen esos consumos de agua. Entonces, las condiciones climáticas también influyen en los patrones de consumo de los ciudadanos para consumir más o menos agua de las fuentes de agua de las ciudades. Otro problema que tienen las ciudades andinas es que en la región, ¿no es cierto?, solo un promedio del 20% de las aguas residuales son tratadas. En el caso como la ciudad de Quito, estamos hablando de solo un 2%. Y entonces estamos echando agua residual desde los 2.800 metros hacia abajo sin tratar. Entonces contaminando los ecosistemas del río y también imposibilitando su uso adecuado para las partes más bajas de la cuenca. Y ese es un problema que no es exclusivo de la ciudad de Quito, sino que es un problema muy común a lo largo de las ciudades en los Andes. La sequía afecta a la ciudad de manera directa e indirecta. Un año con una baja precipitación se ve reflejado en una limitación del volumen de agua que puede ser potabilizado y entregado a la gente. Y es en ese momento en el cual algunas ciudades de Latinoamérica han empezado a experimentar racionamientos en el agua potable. Y predominantemente, a veces estos racionamientos afectan a las poblaciones más humildes, a las poblaciones más vulnerables, quienes no tienen la capacidad de amortiguar el impacto de un racionamiento. Ese es un impacto directo, el poder tener menos agua en nuestra casa día a día. Pero hay un impacto indirecto que es en torno a los alimentos. La menor disponibilidad de agua conlleva también a menores niveles de producción del campo.
y una menor oferta de alimentos del campo para la ciudad hace que los precios se incrementen, lo cual desencadena nuevamente en un impacto sobre todo para los grupos más vulnerables, quienes no tienen el poder económico para sobrellevar esas afectaciones debido al cambio climático. Las ciudades, cuando entran en un esquema de crisis hídrica, lo que tienen son esquemas de prioridades. Entonces ahí el uso de la sociedad, el uso humano, suele ser prioridad número uno. Es decir, lo más importante es que la gente tome agua. Después que se pueda higienizar. Y después recién se le asigna prioridad a las industrias. Y ahí dentro de las industrias, dependiendo cada país, cada ciudad, también va a haber un esquema en donde, bueno, tal industria sin agua no puede funcionar. Si se paran las máquinas se rompen, entonces las priorizamos. Bueno, y hay un hilado fino que depende de cada región. El efecto hacia la ciudad de falta o escasez de agua obviamente va a afectar que mucha gente van a migrar simplemente. Si nosotros no tenemos agua, no es tan atractivo, puede ser voy a ir a buscar donde hay más agua. Eso también puede causar problemas de crimen, ¿sí? Entonces también empuja a la gente a migrar posiblemente, ¿sí? Entonces esa emigración climática es un problema bastante serio que vamos a ir viviendo en las próximas décadas. Las ciudades, frente a la crisis hídrica que se va a agudizar, tienen que pensar políticas, sobre todo de prevención, de esta clase de fenómenos. Esto que hablábamos de aumentar las superficies verdes, es decir, las superficies porosas, aumentar los techos verdes en los edificios, hacer un buen cuidado de los parques. Después, por supuesto, también todo el otro mundo de política que hablábamos, de tratar de prevenir la contaminación del agua, es decir, lo poco que nos va a quedar, que no nos llegue contaminado porque aguas arriba hubo algún vuelco químico, un tratamiento químico que no fue adecuado. Y bueno, por supuesto después educar al sector productivo y a la ciudadanía en cómo hacer un uso más eficiente. Es importante aplicar acciones de cuidado o gestión en las fuentes de agua de las ciudades. Por ejemplo, las fuentes de agua de las ciudades grandes, el caso de Quito, por ejemplo, sus fuentes de agua principales están ubicadas en los páramos. Y los páramos son ecosistemas bastante particulares en cuyos raíces y cuyo suelo abajo de los páramos son unas esponjas gigantescas de agua. Entonces, como son unas esponjas y es un ecosistema que permite guardar gran cantidad de agua aún en meses secos, es un ecosistema que hay que cuidar muchísimo porque es un ecosistema regulador del agua. Si es que se empieza a dañar esos ecosistemas como el páramo, a quemarlos o a hacer agricultura en los páramos o dañarlos de muchas formas, estamos dañando esa esponja que nos permite tener ese colchón de agua para los meses secos. Entonces es importantísimo cuidar y gestionar esas fuentes de agua porque son nuestros reservorios y más aún en ecosistemas tan especiales y únicos que los tenemos, por ejemplo, en los Andes del Ecuador, en varias zonas de los Andes de América del Sur, que son los páramos. Es importantísimo cuidar esos ecosistemas que nos permiten guardar el agua para los meses secos. Lo que tienen que hacer las ciudades es restaurar sus ecosistemas cercanos de donde viene el agua para garantizar, ¿no es cierto?, que no vamos a cambiar esos ciclos del agua de estos ecosistemas y que eso va a garantizar que podamos tener abastecimiento de agua adecuado. Otras estrategias que usan ciudades, por ejemplo, como Singapur, es que ellos reutilizan el agua. Más o menos 30% del agua residual de las ciudades se reutiliza como agua potable utilizando tecnologías de punta. Y eso es algo a lo que cada vez apuntan más ciudades como Barcelona, por ejemplo, que ha sufrido de sequías extremas que han disminuido los recursos hídricos. Entonces tenemos que trabajar en tecnologías avanzadas que nos permitan reutilizar el agua, en optimización, en restauración de los ecosistemas que nos proveen del agua, para poder garantizar que vamos a tener agua en el futuro. Las ciudades como grandes conglomerados de personas deberían empezar a transitar lo que se llama la adaptación al cambio climático y a este tipo de
extremos que vamos a empezar a vivir para poder hacer que los ciudadanos logren sostener sus actividades tradicionales durante un tiempo prolongado. Esto es, de alguna manera, dar previsibilidad, poder proyectar lo que uno hace en términos de que uno pueda planificar actividades del día a día, de producción, de desarrollo, etcétera, en un contexto que es cambiante. Entonces, vamos a tener que ir adaptándonos. Desde el Estado chileno, una de las soluciones que en algún momento se conversó con esta posible falta de agua hacia futuro era justamente empezar a construir embalses pequeños, ¿ya? De tal modo que la poca precipitación que caiga no se pierda, no se vaya al mar. Finalmente, en Chile todavía vemos caer agua, y esa agua que cae en el invierno, las grandes precipitaciones, por ejemplo, casi toda esa agua se va al mar, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos de que esa cantidad de agua, en el fondo, no toda se vaya? Y había una propuesta años atrás, en el fondo, de empezar a construir estos pequeños embalses, ¿ya? Las soluciones que pueden plantear los gobiernos son diversas, desde planes masivos de restauración de ecosistemas y humedales, la conversión a ciudades de esponja, ciudades filtrantes, ¿no es cierto? Es una de las nuevas tendencias en las ciudades para que el agua no se vaya por las áreas impermeables que tiene la ciudad, sino que filtre, que aumente las condiciones de humedad de la ciudad. Esto también previene incendios, por ejemplo. Restaurar el ciclo del agua urbano, ¿no es cierto?, para poder contar con agua reutilizable in situ en los mismos sitios. Promover incentivos, ¿no es cierto?, a la optimización del uso del agua, invertir, ¿no es cierto?, en el control y reparación de la infraestructura para no tener pérdidas tan altas en los sistemas, que en algunas ciudades son muy altos. Y sobre todo la educación. La educación es importante porque genera, ¿no es cierto?, que se optimice el consumo, genera que todas las iniciativas de conservación, restauración de las ciudades tengan simpatía por los pobladores y sientan que es importante su rol también en la transformación de la ciudad. Para los próximos años, en términos de crisis hídrica, lamentablemente lo único que podemos esperar es que se agudice. El cambio climático está lejos de estabilizarse, es decir, no solo seguimos adentrándonos en el cambio climático, es decir, los indicadores están cada vez peores, sino que además cada vez empeoran con mayor intensidad. O sea, ni siquiera estamos en la parte de desaceleración del cambio climático. Estamos acelerando el cambio climático cada vez más. Y eso implica un desbalance hídrico tremendo, que ya por mala suerte lo estamos empezando a sentir. ¿Qué es lo que podemos esperar en los siguientes años viendo estos patrones, cómo están cambiando patrones de la atmósfera y distribución de agua? Es bastante incierto y más bien la clave es empezar a reestudiar cómo está cambiando nuestros sistemas atmosféricos, cómo estamos modificando nuestros ecosistemas, cómo está cambiando el sistema climático. Más bien creo que hay que reestudiar para entender nuevamente cómo están cambiados estos patrones climáticos, atmosféricos, este ciclo del agua, para volver a reentender cómo los hemos modificado y luego entendiéndolos, cómo están modificados, cómo se están comportando por el producto de esa modificación, empezar a adaptarnos a esos cambios. Entonces es un tema de volver a estudiar esos patrones, esos sistemas, para que las actividades de los ciudadanos y las políticas públicas se adapten a ese clima que está cambiado y que permanentemente lo estamos cambiando si es que mantenemos estos patrones de consumo como humanidad, que está incrementando los gases de efecto invernadero para crear un planeta más caliente.
El agua es nuestra fuente de vida, de inspiración, y creo que las sociedades por momentos se desentienden de ese valor y transitan hacia una mirada un poco más laxa sobre lo que es el recurso hídrico en la vida, pero si claramente nos ponemos a pensar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, convivimos con el recurso hídrico en nuestra vida, desde cepillarnos los dientes hasta bañarnos y hasta hacernos un café. El agua es vital, ¿no es cierto?, para las funciones de los seres vivos, y durante mucho tiempo lo hemos visto solo como un recurso, ¿no es cierto? El agua también es un ecosistema y el agua es fundamental para esto. Entonces, la conciencia del agua es lo único que nos va a comprometer, ¿no es cierto?, con los cambios que son necesarios en las sociedades para poder garantizar que vamos a tener este recurso en un futuro. El agua la necesitamos para prácticamente el diario vivir de todas las personas, para temas de salud, nuestro propio aseo y más allá de eso, también para actividades industriales. El agua es el motor de producción de muchas actividades industriales. No solo es de la vida diaria, sino parte esencial de la economía global. Entonces hay que poner mucha atención en las acciones que hacemos, tanto para proteger el agua, las fuentes de agua, hacer que los gases de efecto invernadero no se estén acumulando más, porque si vamos a ese ritmo, estamos calentando más el planeta y estamos haciendo que los patrones de lluvia y cantidad de agua se estén modificando. Entonces, es importantísimo crear conciencia en la protección de nuestras fuentes de agua, pero también de nuestras acciones que contribuyan a la reducción de gases de efecto invernadero, para hacer que esos patrones, esa distribución actual de agua que la tenemos, no se vea disrumpida, que no se dañe, que no empecemos a experimentar cada vez más efectos extremos, como mucha cantidad de agua que puede causar inundaciones, por ejemplo, como muy poca cantidad de agua que nos puede poner en aprietos por la limitada cantidad de agua para consumo humano, para salud, para generación eléctrica. Entonces hay que poner mucho cuidado en las acciones individuales, pero también como país, como región, como planeta, para cuidar las fuentes de agua y evitar dañar el ciclo climático de la atmósfera.